Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, tiene una frase corta pero muy significativa. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 1, versículo número 4. Dice el verso 4, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias, muchísimas gracias por el día que nos dio y gracias por la reunión de esta noche. Padre Santo, permita que su Espíritu bendito nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que los ángeles nos acompañen, que su gracia nos alcance. Y hoy, al abrir su santo libro y estudiarlo, permita, Padre eterno, que su presencia bendita, la luz que dimana de usted, pueda bañar a cada persona presente, pero también a los amigos y amigas donde quiera que estén. Que hoy cada uno sea lleno de esa verdad. Que cada uno reciba en forma personal e individual suficiente gracia divina para mantenerse en pie en medio de los tiempos. En su mano santa nos entregamos pidiendo su dirección y bendición. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, encontramos algunos detalles curiosos con relación a la deidad, con relación al gobierno divino, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. En el capítulo 1, versículo 4 al 8, encontramos un saludo especial que viene de parte de Dios el Padre, viene de parte del Espíritu Santo, pero también viene de parte de Dios el Hijo. El saludo es sencillo, solamente dice gracia y paz. Y entonces pasa a enlistar a todos los miembros de la deidad. El saludo de gracia y paz no es nuevo en el Apocalipsis. Pablo lo usa mucho en sus cartas. Gracia y paz. Hoy deberíamos nosotros estudiar por qué es tan importante para nosotros en el tiempo del fin ese saludo de gracia y paz. La paz que la Biblia ofrece no significa ausencia de guerra, pero sí significa la presencia del Dios Todopoderoso en medio de la guerra. No es que no vengan problemas, pero Dios promete estar con nosotros en medio de los problemas. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? ¿Sí o no? Aunque demonios 1000 estén pronto a devorarnos, no tenemos ningún temor, porque el Señor vendrá para defendernos. Gracia y paz. Vamos a trabajar primero con la palabra gracia. Posiblemente nos lleve toda la noche. ¿Qué cosa es la gracia? ¿Qué significa gracia? ¿Por qué se menciona tanto en la Biblia la palabra gracia? ¿Por qué necesitamos en el tiempo del fin la gracia? ¿Y por qué los que se salen de la gracia terminan con una gran desgracia? Las personas que no conocen al Señor, que no se entregan al Señor, entonces terminan con ausencia de gracia. Los estudiosos de la Biblia dicen que existe lo que se conoce como la gracia salvadora. Y también dicen que existe la gracia común. Vamos a estudiar un poquito estas dos frases. La gracia salvadora la estudiaremos a la luz de la Biblia. La gracia común, lo que se llama justificación temporaria universal, justificación forense, no es más que el periodo de tiempo que Dios le concede a los seres humanos para que conozcan la gracia salvadora. La gracia común, la justificación forense, justificación temporaria forense, está bien. Es un periodo de tiempo que el Señor concede para que usted conozca la gracia salvadora. Si usted no aprovecha ese tiempo, ese periodo de gracia para conocer la gracia salvadora, entonces usted terminará en desgracia. Pregunto, ¿verdad que en este momento el sol sale para todos? ¿Sí o no? Y que buenos y malos son tratados de la misma forma, y que el sol sale para todos y que la lluvia cae para todos, y todos los seres humanos en este tiempo son vistos como si todos estuvieran ok con Dios. ¿Sí o no?
a ese periodo de gracia, a ese tiempo, a esa oportunidad donde todos son cubiertos, se llama gracia común, justificación temporaria universal. Todos tienen la oportunidad de hacer una decisión. Y la decisión debe ser conocer la gracia salvadora para alcanzar la salvación. El problema es que el enemigo hace que la gente se confunda y se descuide y ese tiempo de gracia común no lo aproveche para arreglar su vida con Dios. Pregunta número 1. ¿Vino un diluvio universal? ¿Arrasó con todo el mundo? ¿Predicó Noé 120 años? ¿Tuvieron tiempo de arrepentirse? ¿Sí o no? Y la gran mayoría no lo hizo. Vino el diluvio y arrasó con todos. No aprovecharon el tiempo de la gracia común para arreglar sus vidas con Dios. ¿Vendrá el Señor? Vendrá. Ahora es el tiempo de la gracia común. Ahora todos somos tratados como si fuéramos iguales. Pero cuando el Señor venga habrá dos grupos. Las ovejas y los cabritos. Las ovejas hicieron la decisión de conocer la gracia salvadora. Y los cabritos rechazaron esa oportunidad. Trabajemos entonces con la gracia salvadora. ¿Qué es la gracia? Cuando investigamos en los diccionarios, dice que la gracia es un atributo de Dios. ¿Qué es la gracia? Un atributo de Dios. Otros dicen que la gracia es la actitud de Dios hacia el hombre. La gracia es el favor de Dios. La gracia es la manera como Dios trata al hombre, no como él merece, sino como Dios es. ¿Entendieron eso? Dios trata al hombre como, no como él merece, sino como Dios es. ¿Es Dios todo amor? Entonces trata al hombre con amor. ¿Es Dios misericordioso? Trata al hombre con misericordia. ¿Es Dios justo? Trata al hombre con justicia. Alabado sea el nombre de Dios. Buenos y malos son tratados de la misma manera por Dios, esperando que reaccionen a su amor y a su gracia para darle la salvación. La gracia de Dios hace posible que el hombre salga de su enemistad con Dios y se reconcilie con Él, convirtiéndose en su hijo y por tanto heredero del reino de los cielos. Por la gracia de Dios vino Cristo a la tierra. La gracia de Dios significa que Dios coloca al hombre en un lugar donde el hombre jamás llegaría por su propia voluntad, por sus esfuerzos, por su sacrificio. Es imposible para el hombre ganarse la salvación. Por eso la salvación es un regalo de Dios por su gracia. Dios sostiene la vida del planeta por su gracia. Sostiene todo el universo por su gracia. De allí la importancia de entender la gracia. Veamos algunos perfiles de la gracia. Hechos capítulo 20, versículo 32. Hechos 20, 32. Hay muchas cosas hermosas que debemos ver esta noche. Hace algún tiempo, la emoción por este tema fue tan grande que por la gracia de Dios escribimos un libro acerca de la gracia. Y el libro este ha sido una bendición para mucha gente. Hechos capítulo 20, versículo 32. ¿Cómo dice? Y ahora, hermanos, ¿qué cosa? Os encomiendo a Dios. ¿Y qué más? Y a la palabra de su gracia. ¿Y qué tiene esa palabra de su gracia? Que tiene poder. ¿Para qué? Sobre edificaros. ¿Y qué más? Y daros herencia con todos los santificados. ¿Dónde está nuestra herencia? ¿En la tierra? No, nuestra herencia está en el reino de los cielos. Y todo será por gracia. Un día estaremos allá y habrá 3 sorpresas. Cuando lleguemos al cielo habrá 3 sorpresas. Sorpresa número 1. Wow, ¿y cómo fue que te subió aquí arriba? No me diga eso. Y de curioso vamos a comenzar a averiguar cómo ese bandido, esa bandida, pero esto no puede ser, ¿cómo es posible? Tremenda sorpresa. ¿Subió por qué? Por la gracia de Dios. Segunda sorpresa. Pero ven acá, ¿y dónde está fulano? El tipo consagrado. Y no lo veo aquí. Ese cayó en desgracia. Y usted va a averiguar qué pasó. Y entonces le van a explicar por qué no subió. Porque la salvación es por la gracia. Usted no se la gana. Siempre es un regalo de Dios. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Tercera sorpresa. Usted preguntará, ¿y qué hago yo aquí?
¿Entendieron? Usted se preguntará, Señor, ¿y cómo que yo llegué aquí? Y con una sonrisa el Señor le dirá, por mi gracia. Por mi gracia. ¿Notan todo que todo es por qué? Por la gracia. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Mire qué cosa linda. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Me gusta este asunto de la gracia. Hace algún tiempo visitamos la Universidad de Perú y nos pasamos una semana hablando de la gracia. Se predicaban 5 sermones al día. Es una experiencia gloriosa. Yo espero no vivirla otra vez, porque no sé cómo terminé pudiendo hablar. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 25. Dice el verso 25. ¿Qué cosa? Que con mansedumbre corrija a quienes, a los que se oponen, por si quizá, ¿qué cosa? Dios les conceda, ¿qué cosa? Que se arrepientan para conocer la verdad. El arrepentimiento es por la gracia de Dios. Usted no se arrepiente, el Espíritu trabaja en usted y produce el arrepentimiento. ¿Es lindo eso? Alguien escribió que el arrepentimiento significa sentir un dolor profundo por haber ofendido a Dios. ¿Y no es el Espíritu Santo que produce eso? ¿Sí o no? Pero alguien escribió también que el arrepentimiento significa que me someto a la voluntad de Dios, que acepto que Dios obre y trabaje en mi vida. Y eso es por la gracia de Dios. Número 3, Romanos capítulo 12, versículo 3. Vamos rapidito para entrar en el tema. Qué bueno, tenemos bastante tiempo. ¿Tiene sentido estos pasajes o no tienen sentido? Romanos 12, 3. Mire qué cosa linda. Estamos poniendo la mesa. La comida viene ahora. Romanos 12, versículo 3. Dice el verso 3. Digo pues, ¿qué cosa? Por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. ¿Qué dice ahora? Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tú no eres mejor que los demás, tú no eres más importante que los demás. Y si estás ahí, estás por la gracia de Dios. Qué cosa linda. Así que la gracia de Dios nos hace humildes. Mientras más alto estés, entonces tiene que servir más, porque estás ahí por la gracia de Dios. ¿Es lindo o no es lindo eso? ¿Quién es más grande que Jesús? Nadie. ¿Quién se arrodilló a lavar los pies de los discípulos? Jesús. ¿Y quién le lavó los pies a Jesús? Ustedes son unos tigres, están diciendo María Magdalena, ¿verdad? Mejor sigamos, ustedes saben demasiado. Romanos capítulo 5, versículo 15, pongamos la mesa rapidito. Romanos 5, 15, dice el versículo 15, pero el don no fue como la transgresión. ¿Por qué? Si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos, ¿qué cosa? La gracia, ¿y qué más? Y el don de Dios, ¿por qué cosa? Por la gracia de un hombre, ¿cómo se llama? Jesucristo. Qué cosa linda. ¿Es lindo ese pasaje, sí o no? ¿Sí o no? Mucho pecado, entonces mucha gracia. Pero tenga cuidado. Se cuenta de un monje en Rusia llamado Rasputín. ¿Cómo se llamaba? Rasputín. Que ese monje no tenía gracia. Y no voy a decir cómo se llaman los que no tienen gracia, porque es una palabra muy fea. Pero ya usted tiene que imaginársela. Rasputín decía que donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces él propugnaba y predicaba, peque mucho, recontrapeque, llénese de pecado para que la gracia abunde. Y entonces él vivía pecando. ¿Era un bandido o no era un bandido? ¿Se entendió? Tenga cuidado. Tenga cuidado. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16. La gracia imparte consolación y esperanza. Conocer la gracia divina significa entrar a una nueva esfera de existencia. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versículo 16. Mire qué cosa linda. Dice el verso 16, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro. ¿Y qué dice ahora? Y Dios nuestro Padre, ¿qué dice ahora? El cual nos amó, ¿y qué más?
y nos dio consolación eterna. ¿Y qué dice ahora? Y buena esperanza. ¿Por qué cosa? Por gracia. Alabado sea el nombre de Dios. Todo lo que usted tiene es por la gracia de Dios. Y cuando nosotros reconocemos que no somos meritorios de ninguna cosa, entonces Dios nos da más, porque la gracia de Dios sobreabunda en la vida nuestra. ¿Es lindo saber eso, sí o no? Donde la gracia de Dios abunda, entonces abunda el poder de Dios por la gracia y para la gracia del Señor Jesucristo. Una bendición de gracia esto, ¿eh? Si usted reconoce que Dios es el que merece la gloria, entonces Dios le imparte más de su espíritu para que la gloria de Dios se manifieste en la vida suya. Y eso es, ¿por qué cosa? Por gracia. Bueno, veamos el último versículo para entrar al tema. Hebreos 4:16. ¿Tienen sentido estos pasajes, sí o no? Recuerda el saludo, gracia y paz. El verso 16. Acerquémonos pues, ¿cómo dice? Confiadamente. ¿A dónde? Entonces, ¿tiene la gracia un trono, sí o no? ¿Sí o no? ¿Y cuál es el trono de la gracia? El trono de Dios. Bendito sea Dios. Acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? ¿Qué podemos alcanzar allí? Dice, para alcanzar misericordia. ¿Y qué más? Y hallar gracia. ¿Cuándo? En el oportuno socorro. ¿Socorro cuándo? Oportuno. No ayer ni mañana, sino en el momento preciso. ¿Sí o no? ¿A cuánto le gustaría hallar esa gracia en el oportuno socorro? Imagínese que la gracia llegara un ratito más tarde. Le arrancan la cabeza a usted. Bendito sea Dios. ¿Tiene sentido el saludo gracia y paz? ¿Sí o no? He visto padres y madres frente a un lecho con su hijo enfermo. He visto esposos velando el sueño de su esposa, que ha sido amenazada con la muerte. He estado alrededor de una cama donde una mujer más amarilla que un papel amarillo está despidiéndose de la vida porque tiene un cáncer en el hígado y los médicos dijeron que en pocos minutos se va a morir. He visto llorar al esposo, he visto llorar a los hijos, he visto llorar a la hermana y he sido testigo de esa escena porque me han pedido que vaya a orar. Y en medio de la escena he visto a la dama que está muriendo, firme, sonriente, calmada, tranquila, enfrentando la muerte que se avecina. ¡Qué belleza! Y todo por la gracia. Y he llegado y he reprendido al esposo y a toda la familia por la lloradera y la flaqueza. ¿Qué le pasa a ustedes? Esta es la que debería estar llorando. Aprendí una cosa, que ante el dolor y el sufrimiento hay que ser valiente, porque tenemos un Dios todopoderoso. Y entonces le he dicho al esposo y a los demás, o se tranquilizan o se van a salir de la habitación. Es un momento duro. Se llama técnica del choque. Y la señora decía ahí desde su cama, qué bueno, pastor, que le hable así duro para que no sean tan blanditos. ¿Dónde está su fe en Dios? Y ahí delante de ellos le he dicho, hermana, ¿usted ya está lista y preparada para lo que el Señor decida? Sí, pastor. Si Él decide levantarla, ¿está dispuesta a volver a servir al Señor como lo ha hecho siempre? Sí, pastor. Si Él decide que duerma en este momento, usted está, sí, como Dios diga. Entonces vamos a orar. Ella estaba en McAllen y vivía en Houston. A mí me gusta Dios, porque por gracia Dios puede hacer maravillas en un momento. Y si Él no quiere hacerla, que no la haga, porque Él es Dios. O sea, Él es el que sabe lo que conviene y lo que no conviene, ¿sí o no? Y entonces oramos. Oró la hermana, oró otra persona, oramos y terminamos la oración, se secaron las lágrimas y entonces le dije a la hermana, cuando se vaya para Houston me da una llamadita. Y me fui. 3 días después, llaman a mi casa, le dicen a mi esposa, dígale al pastor que ya no fuimos.
que en Houston estamos a su orden. ¿Quién tiene la última palabra? Dios. Y Dios hace las maravillas, ¿por qué cosa? Por su gracia. No es porque usted sea bueno, es por su gracia. No es porque usted sea fiel, es por su gracia. No es porque usted tenga muchos años en la iglesia, es por su gracia. Todo ocurre por la gracia de Dios. ¿O no? Ok, ¿le parece bien si entramos al tema de la noche? Discúlpenme, a mí me gusta este tema. ¿Por qué? Porque si estoy aquí parado hoy delante de ustedes, algunos saben que estoy por la gracia de Dios. Y me da risa, porque bendito sea Dios. Bendito. Mejor no le digo más. La gracia es un poder activo, vigorizante y transformador. ¿Cómo es la gracia? Un poder activo. ¿Qué más? Vigorizante y ¿qué más? Transformador. Todo hombre o mujer que es objeto de la gracia de Dios no puede ser igual. Todo hombre o mujer que está lleno de la gracia de Dios es cambiado y transformado. Todo hombre o mujer que está presente en la gracia de Dios cambia de la carne al espíritu y su vida se convierte en un poder de Dios que cambia la vida de los demás. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? La gracia de Dios nos llena. San Juan capítulo 1 versículo 14. Prepárense que vamos a correr un poquito por la Biblia porque esto es de la Biblia. Juan capítulo 1 versículo 14. La gracia de Dios, ¿qué cosa hace? Nos llena, dice el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, ¿y qué pasó? Y habitó entre nosotros, ¿y qué fue lo que vimos? Y vimos su gloria, ¿qué cosa? Gloria como del unigénito del Padre, ¿lleno de qué? De gracia y de verdad, alabado es el nombre de Dios. Así que el trono de Dios es trono de gracia, y el mismo Dios cuando se hizo hombre, vino a derramar esa gracia, y estaba lleno de gracia y de verdad. Alabado es el nombre de Dios. El saludo gracia y paz significa, no tiene nada que temer, nosotros estamos contigo. Vendrán problemas, pero nosotros estamos llenos de gracia para asistirte. No porque seas bueno, no por tu fidelidad, no por compromiso contigo, sino porque nosotros te amamos. Alabado es el nombre de Dios. ¿Es lindo saber eso, sí o no? La gracia no solo llena, sino que la gracia se da también. Romanos capítulo 12, versículo 3 y versículo 6. Estas cosas las necesitamos, queridos. Las necesitamos siempre, porque Satanás nos lleva al plano donde nosotros decimos, yo no tengo, yo no soy, yo no hago. Querido, tranquilo, mi negro, todo lo que te pasa bueno es por la gracia de Dios. Tú no te lo mereces, tú no te lo ganas jamás. Es por la gracia de Dios, ¿sí o no? Romanos 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, ¿se da la gracia o no se da la gracia? A cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Versículo 6. De manera que, ¿qué dice ahora? Teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profeta, úsese conforme a la medida de la fe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que dice eso? Si Dios te dio un don espiritual, o dos o tres, por la gracia de Dios que te dio ese don, entonces tiene que usarlo para el servicio de las ovejas del Señor. ¿Se entendió? El don no es para que seas más grande, no es para que te haga famoso, no es para que te centre en ti. El don es para que glorifique a Dios. ¿Se entendió? El don no te hace más importante que los demás, te hace servidor de los demás. Y cuando usas el don para la gloria de Dios y para el servicio de los demás, Dios añade a tu don más dones y te hace más útil en la gloria y la gracia de Dios dentro de la iglesia. ¿Es lindo saber eso, sí o no? A ver, sí o no. Y entonces Dios te lleva más alto cada vez y te convierte en un poder para la gloria de su nombre. ¿Es lindo saber esto o no es lindo saber esto? ¿Se entiende el saludo gracia y paz? ¿Sí o no? Déjeme decirle algo. A veces nosotros pecamos como si fuéramos mercenarios. ¿Saben cómo mercenario? Es un soldado, pero porque le pagan. Dios le dice a Satanás, no, ellos me sirven porque me aman. Satanás dice, no Señor, te sirven por lo que tú le ofreces. Y entonces vienen las pruebas. Cuando las pruebas son enfrentadas por la gracia de Dios, Dios queda glorificado.
Y entonces papá Dios dice, ¿nota que sí me aman? Y entonces le dan a usted una tarjetita que dice, bendiciones abundantes. ¿Quieren sacar una tarjetita de esa? La dan por la gracia. Bendito sea Dios. Romanos capítulo 5, versículo 21. La gracia reina. ¿Qué hace la gracia? Reina. El tema de la gracia me fascina. Romanos 5, 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, ¿qué dice ahora? Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Alabado sea el nombre de Dios. Me encanta viajar para predicar el evangelio. De hecho, una vez pensé que me iban a arreglar. Estaba tan enfermo que me iba a morir. Estaba tan delgado, pero tan flaquito que tenía 130 libras, pastor. Así que lo que yo era un esqueleto andante. ¿Han visto cómo son las modelos de hoy? Que son puro hueso, que cuando caminan ¿Han visto o no han visto la modelo de hoy? Compadre, yo parecía un modelo de hoy. Y estaba en el aeropuerto buscando a mi hermana. Ay, Señor. Me acuerdo que veía los aviones que venían y se iban. Y le digo al Señor, y yo que pensé que iba a ir del otro lado del río ese. Era el mar. Iba a predicar por allá, iba a visitar otros países para predicar del evangelio y presentarle a Jesucristo a la gente. Pero tenía 21 años y ya me estaba yendo. 2 añitos de haber sido bautizado. Y entonces le dije a Dios, como tratando de darle la mente, y usted que me había dicho de que yo saldría por el mundo a predicar el evangelio y conocería muchos países, y el negro se está yendo de este asunto, ¿y qué va a pasar, Señor? Pero de verdad que estaba flaquito, estaba mal, pero mal. Ah, el Señor es tan bueno. Me dijo, no, mi negro, tú vas a ir de aquel lado. Y los médicos no saben cómo, pero por la gracia el Señor me devolvió la salud. Ya tengo 49 años. Oh, no es la única vez. Los médicos varias veces me han dicho, querido, hasta aquí llegó. Y otra vuelvo donde el Señor le digo, oye, dice este que hasta aquí llegué. Dígale que no. Me gusta eso, me gusta. Sí, esos médicos son medio chismosos. Siempre quieren despachar a uno para el otro barrio, pero se dicen, no, todavía no. Así que estos días extra que me están dando, digo, bendito sea el Señor. Me han dado 28 años extra y lo estoy aprovechando. Por eso ven que predico tanto cada día. Digo, tengo que darle rápido al negocio porque yo no sé cuándo va a ser el día que me van a decir, amigo, se le acabó la visa. ¡Pum! Hasta aquí llegó. Y no crean que una ni 2 las veces que el enemigo ha intentado quitarme la cabeza. He visto muchas cosas terribles. Y he visto gente morir en el intento del diablo matarme a mí. ¿Entendieron? Ustedes dirán, ¿por qué usted lo dice con una sonrisa? Porque imagínense, ya yo estoy pago. Si muero hoy o mañana, bendito sea Dios. Yo lo siento por alguno que esté cerca que se lo lleven también, pero Pablo decía, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. La gracia enseña, Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. ¿Verdad que es lindo este saludo, gracia y paz? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bendito sea Dios. Tito capítulo 2, versículo 11 y versículo 12. Dice el 11. Porque la gracia de Dios, ¿qué cosa? Se ha manifestado para salvación. ¿A cuántos? ¿Cuántos hombres quiere Dios salvar? ¿Y cuántas mujeres quiere Dios salvar? Todas. Ahora, ¿cuántos de ustedes se quieren salvar? Alabado sea el nombre de Dios. Entonces, ¿la salvación es por qué cosa? Por la gracia. Usted no se la gana. Es un regalo que Dios le da. ¿Es lindo saber eso? ¿Es lindo saber eso, sí o no? El problema no es Dios. El problema somos nosotros, que no creemos en Dios. ¿Es así o no es así? Dios anda buscando al pecador para salvarlo, pero el pecador le huye a Dios. Versículo 12. Enseñándonos ¿qué dice ahora? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. ¿Y qué dice ahora? Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Y qué más? Y la manifestación gloriosa ¿de quién?
de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Por la gracia lo veremos venir. Por la gracia nos iremos con Él. Y por la gracia entraremos al reino de los cielos. Nunca te lo ganas, siempre por la gracia de Dios. ¿Es lindo eso? ¿Sí o no? Así que allí veremos de todo tipo de gente que entrarán por la gracia de Dios. Una cosa me gusta de los que entrarán al cielo, y es que están conscientes de que no merecen entrar. Cosa linda. Y todos los que se sienten que merecen entrar, se quedarán afuera. Porque esto es por gracia o te cae la desgracia. Siempre por la gracia de Dios. Olvídate. Hebreos capítulo 13, versículo 9. Me gustan estos pasajes. ¿Tienen sentido o no tienen sentido? Hebreos 13, 9. La gracia afirma. Hebreos capítulo 13, versículo 9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es, ¿qué dice ahora? Afirmar el corazón ¿con qué? Con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Así que tenemos que afirmarnos ¿con qué cosa? Con la gracia. Pastor, ¿qué usted nos quiere decir? Escucha, por favor. Cuando uno es cristiano humilde y puro, cuando uno hace las cosas como Dios dice, por la gracia de Dios, cada día nos afirmamos en el conocimiento y la experiencia cristiana. Por la gracia de Dios, cada día dependemos más de Dios y entonces nos hacemos más humildes. No somos jefes de nadie, ni somos más importantes que nadie, sino que hay un espíritu nuevo en nosotros, el Espíritu de Dios, en una disposición a servirle a todos, inclusive a los que no nos aman. ¿Es lindo eso o no es lindo eso? ¿Sí o no? Ok, entramos a la recta final. La gracia y la salvación. Una preguntita para usted. Y quiero que sea sincero conmigo, no, sino con el Señor. ¿Tiene sentido conocer la gracia? ¿Sí o no? ¿Nos ha demostrado la Biblia que todo lo bueno que nos ocurre es por la gracia de Dios? Que es por el amor de Dios, que es un atributo de Dios, que Dios hace por nosotros lo que no merecemos. ¿Es así o no es así? Era una mañana y el bebecito nuestro, el mayor, casi todos los hijos nacían con un problemita que tenía el papá, problemita de amigdalitis, y eso da una fiebre terrible. Era el mes de mayo, estaba lloviendo terrible allá afuera, entonces no había forma de llevarlo al médico, porque imagínate, vivíamos en zona 2, y no había forma. Entonces mi esposa mi esposa y yo hicimos un trato, que los bebecitos ella lo atendía de día y yo lo atendía de noche. Tremendo trato. Sí que había muchas noches que yo no podía dormir. El otro día tenía problemas para trabajar porque me estaba durmiendo en el salón de clase. Y esa noche el negro comienza a llorar y allá voy. Y lo cargo y le hago de todo y nada. Y comienza esa fiebre a subir terrible. Ustedes saben que la fiebre de la amigdalitis es terrible. No hay para controlar eso. Amigo mío, y para no llamar a la mamá que estaba durmiendo, tomé dos pañales, le ponía uno en la frente y uno en el vientre. Le bajaba un poco la fiebre, pero al rato volví y disparaba. Así me pasé la noche. Y cuando ya no aguanté, dije, déjame ver si este tiene algún otro truco, que ya este no me está funcionando. Voy y la llamo, y viene allí y lucha un rato con el muchacho. Y me dice, no, gordo, esto no se va a resolver porque es amigdalitis lo que tiene. Digo, pero oye, ¿cómo está lloviendo allá afuera? Sacamos a ese muchacho allá afuera y se moja y se nos va a morir. Le dije, yo tengo una manera de resolver esto. Ve, acuéstate. Dice, pero mi negrita, ve, acuéstate, déjame a mí con el muchachito. Y se fue. Yo agarré el negro ese, lo puse en la cama, en el cuarto donde él dormía, lo saqué de la cuna, lo puse en la cama y él me miraba como, oye, ¿qué vamos a hacer ahora? O sea, pero un bebecito gordote así, pero una cosa rica. Lo pongo en la cama y me arrodillo, los miro y me sonrío. Y él está mirándome como, oye, y empiezo a hablar con el Señor. A mí me gusta Dios. Y empecé a llorar de impotencia. ¿Qué puedo yo hacer? Dígame, ¿qué puedo yo hacer? Si lo saco, se me puede morir con la lluvia. Medicamentos, yo no tengo medicamento en mi casa, yo no soy médico ni pediatra, nada que se parezca. Hice todo lo que yo podía hacer. Ahora entonces mi último recurso es ¿quién? El primero. Y empecé a llorar y a orar. Y no sé cuánto tiempo duré orando y hablando con el Señor. Cuando terminé de orar,
Parece que el negro había dicho, este está hablando demasiado, mejor me voy a dormir. El negrito estaba completamente dormido y hasta tenía frío, tuve que abrigarlo un poquito. La fiebre desapareció completamente. Agarré a mi muchacho y me lo eché al hombro y me lo llevé a la cama. Y amanecí con el chiquito encima de mí. Porque era tan linda la experiencia. Tenemos un Dios todopoderoso. ¿Puede Dios cambiar las cosas de un momento a otro? Todo lo hace ¿por qué? ¿Cuántos saben y han tenido experiencia donde la gracia de Dios ha obrado en su favor? Levante su mano derecha. Eso se llama agradecimiento. No lo merecemos, pero Dios lo hace por su gracia. Hablemos un poquitito de la gracia y la salvación. La gracia de Dios y la salvación. Efesios capítulo 1, versículo 7. ¿Cómo dice el verso 7? En quien tenemos, ¿qué cosa? Redención por su sangre. ¿Y qué dice ahora? El perdón de pecados, ¿según qué? Las riquezas de su gracia. ¿Por qué nos perdona Dios? Por su gracia. ¿Sí o no? ¿Por qué nos perdona? Por su gracia. Número 2, Efesios capítulo 2, versículo 5. Dice el verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué dice ahora? Por gracia sois salvos. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es ¿qué cosa? Un regalo de Dios. Usted entrará al cielo porque es un regalo de Dios. Por eso, mientras más pecador usted sea, más maravillosa es la gracia de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Quién no merece la gracia de Dios? No responde esa pregunta porque esa pregunta no se responde. ¿Quién merece la gracia de Dios? Porque de tal manera amó Dios que ha dado su Hijo único, ¿para qué? Todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga. ¿Cuántos se consideran pecadores esta noche? Pues usted tiene acceso a la gracia de Dios. Capítulo 1, versículo 6. Por la gracia de Dios somos aceptados, dice Efesios 1, 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo, ¿qué cosa? Aceptos en el amado. Nos acepta en su familia por su gracia. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Romanos capítulo 5, versículo 20 y versículo 21. Romanos capítulo 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué cosa? Sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, ¿qué dice ahora? Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué en Apocalipsis nos dan el saludo de gracia y paz? Porque todo lo que te ocurra será por la gracia de Dios. ¿Le gustaría esta noche aceptar la gracia de Dios? ¿Se puede colocar en pie diciendo, yo acepto la gracia de Dios? Por la gracia de Dios no hemos sido destruidos. Por la gracia de Dios estamos vivos. Por la gracia de Dios nos mantenemos en pie. Por la gracia de Dios estamos aquí esta noche. Por la gracia de Dios el enemigo no ha acabado con nosotros. Por la gracia de Dios los ángeles nos cuidan y nos protegen. Por la gracia de Dios el Espíritu Santo nos transforma. Y un día, por la gracia de Dios, nuestros familiares muertos resucitarán. Y muy pronto, por la gracia de Dios, Cristo vendrá en las nubes de los cielos para recoger a todos sus hijos. Y usted y yo estaremos allí en pie solamente por la gracia de Dios. Yo quisiera preguntar esta noche, ¿hay entre nosotros alguna persona que esté enfrentando algún problema imposible de resolver? Oiga mi pregunta. No me venga que con dinero se resuelve. Si su problema se resuelve con dinero, no me haga caso. No, que si yo consiguiera, si usted sabe que la cosa, su problema se resuelve de alguna forma, entonces no me haga caso al llamado. Escúcheme bien. Pero si usted sabe que tiene un problema, que no hay manera de resolverlo, que no hay ni médico, ni dinero, ni nada humano que lo pueda resolver, levante su mano derecha.
Bendito sea Dios. Yo pensé que iban a ser 2 o 3, pero son bastantes, pastor. Pensé que 1 o 2 gente. Una pregunta les hago esta noche a ustedes. ¿Ustedes creen que la gracia de Dios es todopoderosa y le puede resolver el problema? ¿Lo creen de corazón? ¿Quisieran ustedes que oráramos esta noche confiando en la gracia de Dios que puede hacer eso? ¿Quieren que lo hagamos, sí o no? Estaba en una casa orando para dedicar una vivienda, una casa de un amigo. Y cuando vamos a orar, se me ocurrió ponerme de un lado de la sala con la esposa, el esposo, los dueños de esa casa. Del otro lado quedó toda la gente. Y entonces, no sé por qué, me llegó la inspiración y le dije a todo el grupo que estaba del otro lado, ¿cuántos de ustedes no tienen casas? Y levantaron la mano como 10 o 12. Y entonces le pregunté, lo que de ustedes quieran tener su casa el año que viene, entonces pasen para este lado. Y empezaron a reírse. De los 12 nada más pasaron 6. ¡Qué barbaridad! Y pasaron 6. Y entonces le dije a los otros, no se preocupen que no van a tener casa. Y empezaron a reírse y yo también. Nos arrodillamos y oramos. ¿Qué creen que pasó el año siguiente? Que estos 6 tuvieron casa y aquellos no. Mi pregunta esta noche, ¿usted cree que la gracia de Dios le puede resolver ese problema? Recuerde que yo voy a orar no conforme a mi fe, sino conforme a la suya. Una cosa sí le digo. Cuando el médico, el primer doctor, Luis Ubiera, me mandó a morir a mi casa, me dijo, hermanito, no hay nada más que se pueda hacer. Cosa linda, eso me llenó de tanto gozo. Yo tenía 21 años. No hay nada más que se pueda hacer. Y lo que le dije fue, ¿usted terminó? Sí, pues yo voy a consultar el otro médico. No gaste tu dinero. Yo acabo de venir me mencionó la Universidad Complutense de Madrid, qué sé yo qué, un tipo pero pesado, y te van a decir lo mismo. Digo, no, usted no sabe qué médico yo voy a consultar ahora. ¿A qué no me dicen dónde fui? Al jefe de este negocio. Y tan lindo me dice él, ¿qué fue lo que te dijeron? Dije que me voy a morir. No se va a morir nada. Hay muchas cosas que hacer. Y aquí estoy todavía. ¿O no estoy aquí? Le garantizo que esto no es una imagen mía. Yo soy real, estoy real aquí. Yo quiero orar esta noche por esa gente que cree que Dios le puede resolver ese problema que es imposible. ¿Pueden levantar la mano otra vez? Oiga, ahora se sumaron más. ¿Qué problema? Aquí no hay forma de ponerlo a todos. ¿Cómo hacemos entonces? Oigan, la pregunta es que es imposible, es que no se puede resolver. O sea, yo quiero orar por esas personas que tienen problemas que no se pueden resolver, que es imposible humanamente hablando. Solo Dios lo puede resolver. Pase al frente si usted tiene ese problema así. Mientras usted pasa al frente para que oremos juntos, ¿el artista está disponible todavía? Vamos a dejar que el artista venga a cantar para que nos prepare el ambiente. No solamente Dios nos da su salvación, sino que por gracia nos da salud y sus bendiciones. Mientras el artista canta, vamos a pasar al frente. Gracias, Señor, una vez más por permitirnos estar aquí en tu casa, Padre Santo. Y queremos hacer un compromiso, hermano, pero con Dios, no con el hombre. Así es que hoy es su tiempo para que hagamos ese compromiso con Dios. Amén. No somos nada, Señor. Tú eres el que va al control de nuestro timón. Tú eres quien nos va a guiar desde este momento, Señor. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que le quieren agradar. Con manos limpias, Señor. Con manos limpias,
corazón puro para ti. Aquí estamos, Señor. Queremos hacer lo que usted quiere que hagamos, no lo que nosotros decimos. Queremos comprometernos para ser mejores, para ser dignos de tu gracia, Señor. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que le quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Gracias, Señor. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo vano. No le quiero fallar jamás. No le quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Aleluya. Querido Padre Celestial, gracias por la linda y maravillosa oportunidad de reunirnos en esta noche para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por su santo libro, la Biblia, que nos presenta en forma clara y sencilla la gran verdad de su persona. Gracias, Señor, por su gracia, y gracias por tratarnos no como merecemos, sino como usted es, un Dios amoroso, tierno, clemente, misericordioso y justo. En esta hora, Padre eterno, como ministro del Evangelio, le ruego que tome en su mano santa cada uno de estos casos de sus hijos que han pasado al frente. Usted conoce cada uno de ellos y conoce cada situación en detalles. Permita, Señor, que su mano poderosa pose sobre cada caso y sea resuelto conforme a su sabiduría. Que cada una de estas situaciones llegue a su fin cuando usted decida, pero que cada uno de ellos aprenda la lección de su situación. Y por sobre todo, Señor, que al final de la historia alcancen salvación y vida eterna. Usted sabe bien, Señor, que algunos están luchando con alguna enfermedad, algún problema familiar, algún vicio. Están luchando contra algún mal espíritu que los tiene esclavizado o dominado.
Usted sabe, Señor, las cosas íntimas de cada uno. Visítelos, Padre eterno. Que el Santo Espíritu con su espada poderosa rompa, quiebre esas cadenas. Que sean liberados y libertados para la gloria de su nombre. Que alcancen salvación y vida eterna y pronto puedan ver al Rey en su faz. En su mano santa y bendita entregamos a todos. Que regresen a sus hogares con su bendición y protección. Y lo hacemos, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor.